Era un día tranquilo en la vecindad con los niños recién llegando de la escuela. Don Ramón yacía esperando a su hija la Chilindrina fuera de su departamento. Don Ramón le preguntó a su hija cómo estuvo su día en la escuela, entonces la Chilindrina le respondió que le había ido bastante bien y que el profesor Girafales le había sacado un 10 por haberle respondido todas las preguntas correctamente. Entonces don Ramón, al escuchar las palabras que le decía la Chilindrina, con una gran sonrisa y total alegría, felicitó a su hija y la abrazó. Sin embargo, este abrazo fue interrumpido por el chavo, diciéndole a don Ramón que la Chilindrina estaba mintiendo, y que el profesor Girafales iba a visitar a don Ramón para discutir acerca del comportamiento que la Chilindrina estaba teniendo en el colegio, debido a que esta misma en toda la clase no dejaba de decirle apodos al profesor, y sus contestaciones eran bastante incorrectas y ofensivas para el profesor Girafales. Don Ramón se molestó bastante y le preguntó a la Chilindrina si lo que el chavo estaba diciendo era cierto. Pero la Chilindrina solo hacía su típica risa, entonces don Ramón, bastante furioso, mandó a su hija a irse a su casa a hacer la tarea, pero la Chilindrina le dijo que no, que mejor se quedaría un rato a jugar con sus amigos, pero don Ramón le dijo a la Chilindrina que se metiera a su casa. La Chilindrina seguía insistiendo, pero don Ramón le ordenó que se fuera a la casa. Finalmente la Chilindrina se fue al departamento 72 llorando, sin antes comentarle a su padre que el chavo fue regañado por el profesor Girafales por llevar sus manos sucias. Entonces don Ramón le pidió al chavo que le mostrara sus manos, pero el chavo no accedía. Entonces Ramón le advirtió al chavo que si no hacía caso le iba a dar un fuerte coscorrón. Entonces el chavo procedió a mostrarle sus manos a don Ramón, y este, al verlas, se enojó mucho y le ordenó al chavo que se fuera a lavar las manos. Pero el chavito le decía a Ramón que primero haría la tarea, pero don Ramón le dijo que primero se fuera a lavar sus manos, ocurriendo lo mismo que con la Chilindrina, pero finalmente el chavo hizo caso a Ramón y se fue al lavadero. Y Kiko, quien estaba ahí y había escuchado todo, decidió acompañar al chavo. Entonces don Ramón procedió a ingresar a su departamento. Mientras tanto el chavo estaba lavándose las manos junto a Kiko, y de repente se les ocurre jugar a los bomberos, debido a que ellos dos observaron el agua cayendo de la llave y eso les recordó a las mangueras que utilizaban los bomberos para sofocar los incendios. Pero antes de empezar con su juego, primero fueron a hacer su tarea al segundo patio. Unos momentos después, don Ramón salía de su casa con una silla a su disposición para pintarla, pero notó que su bote de pintura estaba casi vacío, así que fue a su casa para avisarle a la Chilindrina que iría a comprar más pintura para su silla. La Chilindrina le dijo que no habría problema, y don Ramón salió con dirección a la calle. Entonces la Chilindrina salió de su casa, aprovechando que su padre había salido. La Chilindrina buscó al chavo y a Kiko, y los logró ver en el patio platicando. Entonces se acercó y les preguntó de qué estaban conversando, así que los dos le dijeron que tenían pensado jugar a los bomberos. Esta idea emocionó mucho a la Chilindrina, la cual les preguntó si es que la podrían dejar jugar con ellos. Sin dudarlo, los dos aceptaron. Entonces los tres se empezaron a organizar para decidir qué papel desempeñará cada uno en su juego. El chavo sería el jefe de los bomberos junto a Kiko, que sería ayudante del chavo, y estos llegarían al lugar del incendio en un camión de bomberos imaginario. La Chilindrina sería la chica que sería víctima del incendio que el chavo y Kiko debían sofocar. Entonces el chavo fue por la manguera y posteriormente comenzó el juego. Pero pasó un rato y los niños sintieron que el arrojar agua a objetos que no emitían fuego real no era tan entretenido. Así que se les ocurrió iniciar un incendio real en el departamento 8. Entonces la Chilindrina recordó una clase que el profesor Girafales les dio acerca de incendios, y recordó que el profesor les había dicho que el aceite de cocina era inflamable, y en especial cuando este se sobrecalienta. Entonces la Chilindrina le pidió a Kiko que fuera a su casa por todo el aceite de cocina de su mamá que tuviera. Kiko, al oír eso, accedió y rápidamente se dirigió a su casa por el aceite.
La Chilindrina también fue a ver si es que en su cocina tenía algo de aceite. Mientras tanto en casa de Kiko, este le pedía a doña Florinda si es que le podía prestar sus 2 botellas de aceite y su caja de cerillos. Doña Florinda curiosamente, le cuestionó a Kiko que para qué quería usar el aceite y sus cerillos, y Kiko respondió que era para una tarea que les había dejado el profesor Girafales. Entonces doña Florinda cedió, y le prestó el aceite a su hijo, pero le pidió que fuera muy cauteloso al manipular el aceite y los cerillos. Kiko le agradeció a su madre y se fue corriendo con dirección al segundo patio. En ese mismo instante salía la Chilindrina de su casa con una botella de aceite que tenía la mitad de contenido y se fue con el chavito y Kiko al patio trasero. Al llegar los dos le enseñaron al chavo lo que habían traído de sus casas, y le dijeron que con esto ahora sí podrían jugar a ser bomberos de verdad. El chavo emocionado empezó a bailotear y decir su típico sasas. Posteriormente la Chilindrina ingresó al departamento número 8 y cerró la puerta. Mientras tanto Kiko y el chavo empezaron a llenar el departamento 8 con el aceite, pero también empezaron a llenar los alrededores con todo el aceite que tenían en las 3 botellas. Pero no sabían que al hacer esto harían que toda la vecindad tuviera un destino bastante trágico. El profesor Girafales y don Ramón iban llegando a la vecindad, dispuestos a ir al departamento 72 y hablar acerca del comportamiento y el desempeño que tenía la Chilindrina. Entonces antes de entrar, don Ramón dejó su bote de pintura, que recién había adquirido, y los dos ingresaron al departamento de don Ramón. Entonces, Ramón empezó a hacer un poco de café para servírselo al profesor. Pasaron unos momentos y el café ya estaba listo, entonces don Ramón lo sirvió en 2 tazas, se dirigió al profesor Girafales para dárselo amablemente. Girafales recibió el café y le agradeció a don Ramón, y este mismo se fue a sentar al sillón de al lado. Posteriormente, el profesor Girafales comenzó a preguntarle a don Ramón el tipo de educación que recibía la Chilindrina por parte de él, ya que ella les ponía apodos al profesor y a sus compañeros, tenía pésimas calificaciones en la escuela y reprobaba numerosas veces. Don Ramón tomó la palabra y empezó a explicarle todo al profesor Girafales y a pedir disculpas por los problemas que causaba la Chilindrina. Mientras tanto, Kiko al finalizar de llenar todo de aceite, encendió un cerillo y rápidamente lo tiró en la casa del chavo. Esto comenzaría un gran incendio. El chavo y Kiko se fueron al primer patio para regresar nuevamente al lugar del incendio, esta vez simulando que llegaban en un camión de bomberos. El chavo inmediatamente fue por la manguera para rociar el agua al fuego, pero esto fue un grave error ya que las llamas solo se empezaron a propagar más. Sin embargo, el chavo seguía arrojando agua creyendo que si seguía haciéndolo, podría extinguir el incendio, pero solo hizo que el fuego se intensificara mucho más. Entonces el chavo y Kiko intentaron correr a otra parte, fuera del incendio, dejando a la Chilindrina atrapada en el departamento 8, pero era demasiado tarde, el fuego los consumió junto con la Chilindrina, que estaba atrapada en el departamento 8. En la casa número 72, don Ramón y el profesor Girafales ya habían acabado su conversación, y Ramón le agradeció al profesor por haberlo escuchado, pero antes de que el profesor Girafales pudiera decir algo, empezaron a notar que había un fuerte olor a quemado y un brusco cambio de temperatura. Entonces decidieron salir a ver qué es lo que ocurría. Entonces se encontraron con la terrible escena de la vecindad siendo consumida en llamas. Ramón y Girafales entraron en pánico y se preguntaron en dónde estaban los niños y demás vecinos. El profesor Girafales decidió ir en busca de doña Florinda, Clotilde y los niños, pero fue detenido por don Ramón, el cual lo llevó a la fuerza a su departamento, ya que no podían salir, porque la salida de la vecindad estaba en llamas. Don Ramón intentó comunicarse con los bomberos, pero su teléfono no tenía el cordón, porque la Chilindrina lo había arrancado para prestárselo al chavo días atrás. Entonces no tuvieron de otra que quedarse ahí adentro, pero mantenían la esperanza de que los demás vecinos de la vecindad de al lado habían llamados a los bomberos y autoridades.
Lo único que tenían que hacer es esperar, así que empezaron a ventilar la casa de don Ramón para evitar que el fuego se esparza más rápido. Más tarde, los bomberos demoraron mucho, pero lograron llegar a la vecindad y pudieron controlar el incendio, pero era demasiado tarde, no había sobrevivientes en la vecindad. El señor Barriga se encontraba ahí y le comentaron la terrible noticia de que nadie quedaba con vida en la vecindad. El señor Barriga no lo podía creer, no sabía cómo es que había pasado esto, estaba muy devastado y confundido, pero él no podía hacer nada, y solo se marchó. Una semana pasó y el señor Barriga puso en venta lo que quedaba de la vecindad, para que se construyera un terreno nuevo. Él no quería pagar la reconstrucción de la vecindad ya que temía que el precio de la reconstrucción fuese exorbitantemente alto. El señor Barriga decidió dar un último adiós a la vecindad y recorrió cada uno de los departamentos, o al menos lo que quedaba de ellos, y empezó a recordar entre lágrimas todos aquellos buenos momentos que pasó junto a sus antiguos inquilinos, que para él eran una familia. Recordó los golpes del chavo, cómo don Ramón lo evitaba, los gritos y golpes de doña Florinda hacia don Ramón. También empezó a recordar esos momentos en donde se notaba más la unión y convivencia que se llegaban a tener en la vecindad, como en las fiestas de la buena vecindad, Navidad, Año Nuevo y uno que otro cumpleaños, al igual que las risas, juegos y bromas de los niños que llenaban a la vecindad de total alegría y felicidad que tanto caracterizaba lo que en algún momento fue aquella pequeña y bonita vecindad.